Muy bien, chicos, continuando con la última parte de estadística. Ya hemos hablado de las medidas de tendencia central, media, moda, mediana. Ya hemos visto las medidas de posición, los cuartiles, los deciles, los quintiles, los percentiles, de los cuales los más importantes ya saben son los cuartiles y los percentiles. En los exámenes de admisión de la Pedro solamente estoy pidiendo los cuartiles, ¿ok? Pero al saber los cuartiles, saber los otros. Ahora, ¿por qué hablamos de medida de dispersión? O también llamadas medidas de variabilidad, medidas de dispersión o de variabilidad. Capta la idea, ¿no? ¿Cuál es la idea? A ver, acá tenemos un grupo A de mujeres y acá tenemos un grupo B. Date cuenta que al sacar la edad promedio de ambos grupos, sale 10. Entonces, si a mí me dice, oye, el grupo A tiene una edad promedio de 10 años y el grupo B también tiene una edad promedio de 10 años, ¿qué puedo pensar yo? Ah, los grupos tienen la misma característica, ¿no? Los sujetos tienen la misma característica. Y eso no siempre es cierto. Observa que esta señorita tiene la edad promedio, ¿ve? La otra señorita está alejada de ella 5 años, tiene 5 años más y esta tiene 5 años menos. Se alejan se alejan del promedio 5 años o están distantes o la diferencia con el promedio es de 5 años. Mientras que acá ella tiene la edad promedio. Y hay una que tiene un año más y hay una que tiene un año menos. Estas se alejan del promedio solamente un año. Entonces decimos que estas edades están menos dispersas. Dispersa, sinónimo de alejado. Menos dispersa. Menos alejado de quién? Del valor medio. Ah, profe, entonces la medida de dispersión a nosotros nos van a orientar qué tan alejados o qué tan apiñados o cercanos a la media se encuentra el conjunto de datos. Es cierto. Eso es lo que nos va a informar las medidas de dispersión. ¿De acuerdo? Qué tan alejados o qué tan cercanos se encuentra el conjunto de los datos con respecto al valor representativo de la media, con respecto a la medida de tendencia central, que es la media. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ver luego que para este tipo de grupos se utiliza otros términos que tienen que ver con homogeneidad o heterogeneidad. Este grupo es más homogéneo porque presenta poca dispersión. Y este grupo es más heterogéneo porque presenta más dispersión. El grupo que presenta menos dispersión se llama más homogéneo. Y el que presenta más dispersión, más heterogéneo o menos homogéneo, ¿ya? Más heterogéneo o menos homogéneo. No te olvides. Muy bien, continuamos. Entonces, ya le hemos dicho, ¿no? No te olvides, la medida de dispersión o variación son aquellos valores que indican la variabilidad de los datos en torno a su valor promedio. Es decir, si se encuentran poco o muy esparcidos con respecto a su centro. Y aquí aparecen unas gráficas de forma que eso no lo vamos a estudiar. ¿Cuáles son las medidas de dispersión más utilizadas? El rango, pero el rango casi no lo usamos mucho, pero también es una medida de dispersión. La varianza, la desviación estándar. Entre la varianza y la desviación estándar, la que se utiliza o la que mejor información brinda es la desviación estándar. ¿Ya? Pero para hallar la desviación estándar, primero tengo que haber encontrado la varianza. O sea, es fácil llegar a la desviación estándar, pero previamente calculando la varianza. Y por último tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el que permite a nosotros comparar grupos, inclusive
si es que estos grupos tienen diferentes medidas o unidades de medida. Si estos grupos tienen diferentes unidades de medida, pueden ser comparados, pero a través del coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el que nos va a ayudar a nosotros a decidir si un grupo es homogéneo, heterogéneo, o cuando comparo grupos, cuál de ellos es más homogéneo respecto al otro. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces lo que sigue. El rango lo hemos calculado cuando hemos hecho las tablitas de frecuencias, acuérdate. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos observados. Cuanto más pequeño sea el rango, menor es la dispersión. Pero repito, el rango casi no es muy confiable, digamos así, ¿no? Varianza, vamos con la varianza. La varianza es la medida de variabilidad que muestra el grado de dispersión de un grupo de observaciones con respecto a la media, pero ¿cómo se calcula? Ahí viene el detalle. Profe, ¿por qué acá pone dos varianzas? En realidad hay que tener cuidado porque en estadística se maneja siempre muestra y se maneja población. Entonces, no es lo mismo calcularle una medida a una población, un estadígrafo a una población, que a una muestra. Muchas veces de la muestra a la población difieren un poco los valores, ¿ya? Por eso es que más adelante se habla ya de lo que es la probabilidad, cómo llevar nuestros resultados con un cierto grado de probabilidad, con un margen de error lógicamente también, hacia la población, ¿ya? Entonces, en realidad la fórmula es una sola. El símbolo que utilizan cambia, ¿no? Para diferenciar. Este símbolo, sigma cuadrado, ¿no? Se le llama. Este símbolo es para la varianza de la población. Y ese cuadrado para la varianza de la muestra. Pero al final, los dos nos dicen lo mismo. Tengo que sumar, aquí se interpreta de esta manera, tengo que sumar las diferencias de cada dato con la media. Profe, pero acá dice mu y aquí dice X rayita. Mu, media poblacional. X rayita, media muestral. Nada más, cambia el símbolo porque una cosa es hablar de la población y otra cosa es hablar de la muestra. Entonces, vamos a restar cada dato con el valor de la media. Por lo tanto, jóvenes, es importante conocer la media del conjunto de datos. ¿Ah? Restamos cada dato con la media y lo elevamos al cuadrado. Entonces, es la suma de cuadrado de cada una de las diferencias. Mira, ¿cómo interpreto la varianza? Es la suma de los cuadrados de cada una de las diferencias que hay entre el dato y la media. Y lo dividimos entre el tamaño, en este caso de la población. Profe, y acá tendríamos que dividirlo entre el tamaño de la muestra. Claro que sí. Profe, ¿y por qué pone n-1? Repito, porque calcular para una muestra no es lo mismo que para calcular para una población. Siempre hay una pequeña diferencia, a lo cual ellos le llaman a veces el margen de error. Entonces, para que esa diferencia no sea tan grande, utilizan el n-1 como un factor de corrección. Pero el n-1 nos recomiendan usarlo cuando las muestras son pequeñas, menores o iguales a 60. Si ya supera los 60, simplemente es n. Ahora, ten mucho cuidado que en la mayoría de los textos de pre utilizan n nada más. Solo utilizan n, ¿ya? Entonces, cuando ya veas un texto, pues, universitario, ¿no? Y ahí sí hay que trabajar con población o muestra, hay que utilizar una u otra fórmula. Pero repito, te dicen que usar n-1 si las muestras son pequeñas.
menores o iguales a 60 datos. Si es mayor a 60, solamente pones n. Entonces nosotros por el momento lo vamos a resolver con n. ¿Ya? A nivel pre, la mayoría de los textos lo trabaja con n nada más. Muy bien. La desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es un índice que muestra cuánto se diferencia una puntuación común y la media de un grupo de puntuaciones. Digamos que es la medida más idónea en lo que respecta a medida de dispersión. ¿Ya? Porque ya no está afectada por los cuadrados. Es la medida de dispersión más usada, no te olvides. ¿Cómo se calcula? Sacándole raíz cuadrada a la varianza. Sacándole raíz cuadrada a la varianza, ya sea poblacional o muestral. ¿Ok? Muy bien. Coeficiente de variación, que se simboliza como el CB, el famoso CB. No es currículum vitae, ¿eh? No es currículum vitae. SB, ¿ya? Se define como el cociente, la división, ¿entre quiénes? Entre la desviación estándar y la muestra. Es una relación geométrica, es una división entre la desviación estándar y la muestra. Y se acostumbra a dar en porcentaje. Para ello se multiplica por 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el coeficiente de variación es una de las medidas de variabilidad que mejor permite comparar o analizar también el grado de dispersión u homogeneidad de un grupo o de varios grupos. Ya me permite comparar hasta varios grupos que tienen diferentes unidades de medida. Entonces, el coeficiente de variación no tiene unidades, como te das cuenta tú, no tiene unidades. Y se expresa en porcentaje. Se utiliza para comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos expresados en diferentes unidades. Interpretación del coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación es menor o igual a 30%, decimos que ese conjunto de datos tiene un comportamiento homogéneo. Ah, ojo, cuando digo menor o igual a 30%, consideramos que es homogéneo. Pero cuanto más bajo sea, o sea, cuanto más se acerque al 0%, más homogéneo será. Cuanto más bajo sea, más homogéneo será. No te olvides. Y ojo, ojo, palabras muy utilizadas en este tipo de... Ojo con esto. Si es más homogéneo, si es más homogéneo, es sinónimo de menos dispersión. O sea, el conjunto de datos que sea más homogéneo será menos disperso. Mucho cuidado entonces cuando te plantean las preguntas, porque te pueden hacer caer. ¿Ya? Y el menos homogéneo significa más disperso, mayor dispersión. O mayor variabilidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien, no te olvides de esas palabritas. Entonces, si el CB supera el 30%, decimos que tiene un comportamiento heterogéneo. ¿Ah? No te olvides. El coeficiente de variación permite comparar dos o más conjuntos de datos o grupos de datos para poder saber quién de ellos es más homogéneo o menos homogéneo, es más disperso o menos disperso. Y se acostumbra a dar en valores porcentuales. Muy bien, chicos, con este pequeño avance teórico nos encontramos en la clase para ver la resolución de ejercicios. ¿Cómo aplicamos a la resolución de ejercicios? Chaucito, nos reencontramos.